Cuando Silvia murió, algo dentro de mí se apagó para siempre. No hubo gritos, ni dramatismo. Solo ese silencio que lo envuelve todo, ese vacío que nadie entiende hasta que lo vive. Durante semanas enteras, me levantaba por inercia, respiraba por costumbre y comía sin sabor. La casa se había convertido en un eco triste de su ausencia. Sin embargo, había algo que no encajaba. Algo que me decía que Silvia no se había ido del todo. Empezó con detalles pequeños, una de sus canciones sonando sola en el auto cuando no había conexión, la flor que más le gustaba apareciendo en la cocina, marchita, como si alguien la hubiese dejado días antes, el perfume que solía usar, flotando en el aire sin razón. Pensé que era mi mente jugándome malas pasadas. Pero una noche, lo sentí. Estaba acostado, con los ojos cerrados, cuando una mano cálida tocó mi mejilla, y una voz, su voz, susurró mi nombre como solía hacerlo cuando me quería despertar sin asustarme. Me senté de golpe. No había nadie. Desde entonces, empecé a entender que Silvia seguía aquí. No de la forma que yo conocía, pero de alguna manera, presente, protegiéndome, tratando de decirme algo. Algo que, en vida, tal vez no alcanzó a revelar. Lo que nunca imaginé es que esa presencia, su presencia, vendría a salvarme. De un peligro que yo no veía, de una sombra que se acercaba sin que me diera cuenta. Y fue solo cuando acepté sus señales, que toda la verdad empezó a salir a la luz. Silvia llegó a mi vida como una brisa suave que, sin hacer ruido, transforma todo a su paso. No fue un amor explosivo ni impulsivo, de esos que ciegan. Fue un amor de raíces profundas, que se fue construyendo día a día, con gestos sencillos y miradas que decían más que 1000 palabras. La conocí en una tarde cualquiera, en una librería del centro. Ella buscaba un libro de poesía que yo justo había tomado en mis manos segundos antes. Nos reímos, conversamos, y sin planearlo, esa coincidencia se convirtió en el comienzo de todo. Silvia era luz. No hay otra forma de describirla. Tenía una calma que contagiaba, una manera de escuchar que hacía sentir a uno importante. Nunca levantaba la voz. Nunca se impacientaba. Era de esas personas que se detienen a mirar un atardecer y suspiran con gratitud, como si todo en la vida fuera un regalo. Me enamoré de su forma de ver el mundo, de cómo encontraba belleza en lo pequeño, en una taza de café caliente, en el olor de los libros antiguos, en una flor silvestre creciendo entre las grietas del cemento. Nuestra vida juntos no fue perfecta, pero sí profundamente feliz. Compartíamos el gusto por las caminatas al atardecer, las películas clásicas y las charlas hasta la madrugada. Ella tenía la costumbre de dejarme notas escondidas, en el bolsillo de mi chaqueta, entre las páginas de un libro o dentro de mi almuerzo. Mensajes simples como estoy orgullosa de ti o gracias por hacerme reír hoy. Esas pequeñas sorpresas eran su forma de decir te amo sin decirlo. Cuando enfermó, lo hizo en silencio. No quiso preocuparme. Pensó que sería algo pasajero. Pero cuando finalmente fuimos al médico, ya era tarde. El diagnóstico fue rápido y brutal, un cáncer avanzado, agresivo, sin muchas opciones. Recuerdo haberme quedado sin aire. Recuerdo su mirada serena, tomando mi mano, diciendo, no vamos a dejar que esto nos quite la alegría. Incluso frente al miedo, Silvia eligió la esperanza. Durante los meses que siguieron, hicimos de cada día una celebración. Paseábamos, cocinábamos juntos, leíamos en voz alta. Ella escribió cartas, muchas cartas, que nunca me dejó leer. Decía que algún día, cuando estuviera listo, ellas me encontrarían. Yo no quería hablar de despedidas. Me negaba a aceptar lo inevitable. Pero ella parecía saber más que yo. Como si intuyera que su tiempo estaba por terminar, pero su amor no. El día que partió, lo hizo como vivió, en paz. Me pidió que no llorara, que recordara lo hermoso, que siguiera adelante. Me besó la frente y, con una voz débil pero firme, me dijo, nos volveremos a ver, de alguna forma. Prometido. Esas fueron sus últimas palabras. Después de su partida,
La casa se volvió un museo de recuerdos. Todo me hablaba de ella, sus libros, su taza favorita, el olor de su ropa aún en el armario. Yo me movía como un fantasma entre esas paredes. Algunas noches, me quedaba sentado en la sala con la esperanza absurda de escuchar su voz, de sentir su presencia. Y, aunque parezca loco, eso fue exactamente lo que pasó. No de inmediato. Al principio, pensé que era el duelo, que mi mente me jugaba trucos crueles. Pero luego vinieron los detalles imposibles de ignorar. La música encendiéndose sola. Una vela que se encendía sin que yo la tocara. Sueños vívidos donde Silvia me hablaba, me abrazaba, me advertía. Todo parecía apuntar a algo que yo no lograba entender. Había una constante en todos esos sueños. Silvia intentaba mostrarme algo. Un lugar, una caja, una carta. Siempre la misma imagen, una caja de madera clara, cerrada con un lazo rojo. En el sueño, ella me tomaba de la mano, me miraba a los ojos y decía, ahí está lo que necesitas saber. Me despertaba con el corazón agitado, tratando de recordar cada detalle. ¿Era un mensaje real? ¿Una proyección de mi mente? No lo sabía. Pero dentro de mí, algo decía que no debía ignorarlo. Silvia nunca hablaba sin razón. Si ella quería que encontrara algo, debía hacerlo. Fue entonces cuando decidí buscar. Revolví armarios, cajones, cajas olvidadas en el desván. Cada objeto era una punzada en el pecho. Fotos, cartas antiguas, cosas que habíamos guardado juntos. Pero no encontraba la caja del sueño. Y aún así, algo me empujaba a seguir. Mi amor por Silvia no murió con su cuerpo. Se transformó en una fuerza que me sostenía incluso en medio del dolor. Y ahora, esa misma fuerza parecía querer guiarme hacia algo más. Algo que ella no había podido decirme en vida. Algo que podría cambiarlo todo. Nunca olvidaré la sensación que tuve aquella noche. Todo parecía normal durante el día, como siempre. Silvia y yo habíamos desayunado juntos, ella con su sonrisa tranquila, sus planes para el fin de semana y esa energía que siempre la caracterizaba. Pero en la tarde, mientras preparaba la cena, la vi tomar aire profundamente y apoyar la mano en la mesa con fuerza. ¿Estás bien?, pregunté preocupado. Ella me sonrió con esa sonrisa que intentaba ocultar su miedo y dijo que era solo un mareo pasajero. Pero su rostro, pálido y tenso, no me engañaba. La llevé al hospital. El diagnóstico fue un golpe inesperado. Un tumor, dijeron los médicos, pequeño, pero ubicado en un lugar delicado. Nos hicieron 1000 pruebas esa noche, radiografías, tomografías, análisis de sangre. Silvia no dejaba de mirarme, tratando de transmitir calma, pero yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Intentamos tratamientos, visitas a especialistas, remedios alternativos. Pero la enfermedad avanzaba con una rapidez que asustaba. Ella, siempre fuerte, empezó a mostrar signos de cansancio extremo. El brillo en sus ojos, esa luz que iluminaba todo a su alrededor, empezó a apagarse lentamente. Recuerdo aquella noche como un huracán de emociones. Silvia y yo estábamos sentados en la sala, las luces tenues y el reloj marcando cada segundo con una lentitud dolorosa. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, «No quiero que me veas morir. Quiero que me recuerdes viva». Le tomé la mano con fuerza, sin saber cómo responder. El silencio entre nosotros decía todo lo que las palabras no podían. En ese instante entendí que el tiempo que nos quedaba era un regalo y una despedida al mismo tiempo. Cuando llegó el momento final, no hubo lágrimas ni gritos. Solo ese último suspiro que marcó el fin de una vida y el inicio de un vacío imposible de llenar. Silvia me miró por última vez, con una ternura que me hizo sentir amado y perdido a la vez. «Te amo», dijo con voz débil, y yo supe que esas palabras serían mi refugio para siempre. Quedé solo en la habitación. La casa, que antes estaba llena de risas y sueños compartidos, se convirtió en un espacio frío y silencioso. El eco de su voz parecía haberse ido con ella, y yo, perdido en mi dolor, no sabía cómo seguir. La noche se hizo interminable. Me senté junto a su cama, observando cada detalle,
intentando grabar en mi memoria hasta el último instante. Sentí miedo, tristeza, incredulidad. ¿Cómo seguir sin ella? ¿Cómo llenar ese vacío que ninguna palabra podría explicar? Durante días, mi mundo giró alrededor de ese dolor. El hospital se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa, porque allí recordaba que ya no estaba. La gente intentaba consolarme con frases hechas, pero ninguna alcanzaba a tocar la profundidad de mi pérdida. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, comenzó a surgir una extraña sensación. Un susurro en el silencio, una presencia que no podía ver pero que sentía cerca. Era como si Silvia no se hubiera ido del todo. Como si, de alguna forma, me estuviera diciendo que no estaba solo. No entendía qué estaba pasando. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero el corazón empezaba a abrirse a lo imposible. Y así empezó un nuevo capítulo en mi vida. Uno donde la muerte no era el final, sino el comienzo de algo que aún no comprendía. Los días después de la partida de Silvia fueron un torbellino de emociones que me arrastraban sin piedad. La casa, que antes se llenaba con su risa y su presencia, ahora parecía un espacio vacío, frío y extraño. Sin embargo, no estaba completamente solo. Empecé a notar cosas que no podía explicar. Al principio, fueron pequeños detalles. Una taza que aparecía en la mesa de la cocina cuando yo estaba seguro de haberla dejado en el lavavajillas. Un aroma sutil a su perfume favorito que flotaba en el aire, aunque no había nadie más en la casa. Luces que parpadeaban sin razón aparente, y sonidos leves, como susurros que parecían llamar mi nombre en la madrugada. Me resistía a creer que todo eso fuera real. Pensaba que la tristeza y el duelo me jugaban una mala pasada, que mi mente buscaba consuelo donde no lo había. Pero la frecuencia de esos eventos aumentaba, y cada vez eran más difíciles de ignorar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché la melodía de una canción que solíamos bailar juntos. La radio no estaba encendida, ni el teléfono ni la televisión. La música llenaba la habitación, suave, clara, como un eco del pasado. Cerré los ojos y sentí que Silvia estaba allí, conmigo, sosteniéndome la mano en silencio. Los sueños también se volvieron más vívidos y significativos. En ellos, Silvia me hablaba con claridad, me mostraba lugares y objetos, me guiaba con palabras que despertaban recuerdos y emociones. Despertaba con el corazón acelerado, con lágrimas y sonrisas al mismo tiempo. Había momentos en los que la presencia se sentía tan fuerte que podía jurar haberla visto a mi lado, sentada en la mecedora del salón o junto a la ventana mirando el atardecer. Sin embargo, cuando abría los ojos, no había nadie. Mis amigos y familiares notaron el cambio en mí. Algunos me decían que debía buscar ayuda profesional, que el duelo me estaba consumiendo. Otros, en cambio, me apoyaban y creían que Silvia seguía cerca, cuidándome desde otro lugar. Una noche particularmente difícil, mientras repasaba viejas fotografías, sentí una mano cálida posarse sobre mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el calor permanecía, como una caricia que calmaba mi alma herida. Fue en ese momento que comprendí que lo que estaba experimentando no era locura ni desesperación. Era amor, un amor tan fuerte que ni la muerte podía romperlo. Silvia estaba conmigo, presente en cada gesto, en cada rincón de la casa, en cada latido de mi corazón. Sin embargo, también sentía que había un mensaje, una advertencia, algo que ella necesitaba decirme y que yo aún no había comprendido del todo. Cada señal, cada susurro, parecía apuntar hacia algo oculto, un secreto que debía descubrir. No sabía qué esperar, ni cómo enfrentar lo que estaba por venir. Solo sabía que, gracias a ella, ya no caminaba solo en la oscuridad. Su presencia era una luz tenue pero constante que me guiaba, que me protegía y me preparaba para enfrentar una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Después de semanas sumergido en ese mar de señales y presencias, una noche tuve un sueño tan vívido que desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la respiración entrecortada. Silvia estaba ahí, frente a mí, más clara y real que nunca. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y urgencia, y su voz era firme, llena de determinación. «Debes abrir los ojos», me dijo. «No todo es lo que parece. Hay alguien cerca que no quiere tu bien». Intenté responder, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Ella me tomó las manos con suavidad y continuó. «Te he protegido hasta ahora, pero necesito que confíes en mí. Estás en peligro,
y no puedes verlo. Cuando desperté, el silencio de la casa se sentía pesado, como si las paredes mismas me presionaran para entender lo que Silvia había tratado de decirme. La sensación de alerta no me abandonó durante días. Sentía que alguien me observaba, que una sombra acechaba detrás de la aparente calma. Empecé a notar detalles que antes no había percibido. Llamadas a horas extrañas, mensajes que desaparecían antes de que pudiera leerlos completos, miradas furtivas de personas en quienes había confiado. Un sentimiento creciente de desconfianza comenzó a instalarse en mi corazón. Pensé en Julia, la amiga de Silvia que había estado visitándonos con frecuencia en los últimos meses. Siempre tan sonriente, tan preocupada, tan cercana. Pero ahora, bajo la luz de las advertencias de Silvia, esa sonrisa parecía esconder algo más. Un interés oculto, quizás codicia o resentimiento. Me costaba aceptar que alguien tan cercano pudiera tener segundas intenciones. Pero las señales se acumulaban. Encontré documentos fuera de lugar, recibos extraños, conversaciones que parecían ensayadas. Sentía que el peligro se acercaba, pero no sabía cómo protegerme. Una noche, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era fría y calculadora, advirtiéndome que me alejara de ciertas personas si quería conservar lo que era mío. El miedo y la confusión me paralizaron. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué buscaban? Recordé entonces la carta que Silvia me había dejado antes de morir, aquella que nunca había encontrado. Comencé a buscarla con desesperación, creyendo que ahí estaría la clave para entender y enfrentar la amenaza que se cernía sobre mí. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada noche, antes de dormir, pedía a Silvia que me diera fuerzas, que me guiara. Sentía su presencia cerca, como un escudo invisible, un ángel guardián que no me abandonaría. Finalmente, en una caja escondida detrás del espejo antiguo que Silvia amaba, encontré la carta. Su letra, inconfundible, trazaba palabras llenas de amor, pero también de advertencia. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado, pero siempre estaré contigo. Hay personas que no desean tu bienestar. Confía en tus instintos y en las señales que te envío. No estás solo. Juntos, venceremos lo que venga. Las lágrimas me recorrieron el rostro mientras leía. La valentía y el amor de Silvia trascendían la muerte. Ella me daba una última misión: proteger nuestro legado y nuestra vida. Desde ese momento, supe que debía estar alerta, que el peligro era real y que la batalla apenas comenzaba. Pero también que, con ella a mi lado, nada sería imposible. Después de encontrar la carta de Silvia escondida detrás del espejo antiguo, sentí que había descubierto una pieza fundamental del rompecabezas que estaba armando a tientas en medio del dolor y la confusión. Aquellas palabras escritas con tanta ternura y firmeza me dieron fuerzas para seguir adelante, pero también despertaron una urgencia que hasta entonces no había sentido con tanta intensidad. Esa carta no era un simple recuerdo o un mensaje de amor. Era una advertencia clara y directa, un llamado para que estuviera alerta ante lo que se escondía en las sombras de mi vida, lo que nadie me había contado. Con la carta en las manos, empecé a observar todo a mi alrededor con ojos nuevos. La casa, los documentos, las personas que me rodeaban. Cada gesto, cada palabra, cada mirada parecía tener un significado oculto que antes no había querido ver. Una noche, mientras repasaba las cuentas y documentos de Silvia, noté que faltaba un papel importante que autorizaba ciertos movimientos bancarios y legales. Empecé a hacer llamadas, a investigar, y lo que descubrí me heló la sangre. Julia, la amiga cercana de Silvia, a quien yo había confiado ciegamente, estaba detrás de movimientos sospechosos en nuestra cuenta conjunta. Había intentado obtener acceso a propiedades y fondos que nos pertenecían, con la intención de apropiarse de todo. No era solo traición, era un ataque a todo lo que Silvia y yo habíamos construido juntos. Sentí que la traición dolía más que la muerte, que alguien que había estado tan cerca, tan presente, podía usar la ausencia de Silvia para su beneficio personal. Pero no iba a permitirlo. No mientras Silvia estuviera conmigo, aunque fuera en espíritu. Decidí reunir pruebas y enfrentar a Julia. No fue fácil. Ella se mostró calmada, casi indiferente, pero en sus ojos vi la verdad que no podía negar. Sus mentiras comenzaron a desmoronarse ante mis preguntas incisivas y mi determinación. Esa confrontación fue un punto de inflexión.
Por primera vez después de la partida de Silvia, sentí que tomaba el control de mi vida, que no era una víctima sino un hombre protegido por el amor y la verdad. A partir de ese momento, las señales de Silvia se hicieron aún más claras. No solo en sus palabras, sino en pequeños gestos y detalles cotidianos. La vela que siempre encendía en su rincón favorito se prendía sola, como iluminando mi camino. Una carta que ella me había escrito apareció misteriosamente entre mis papeles justo cuando más la necesitaba. El amor de Silvia trascendía la muerte, sí, pero también me estaba enseñando a luchar por lo que era justo, a no dejar que la oscuridad se apoderara de mi vida. No podía imaginar lo que vendría después, pero sabía que no estaba solo. Silvia me acompañaba, me guiaba y me protegía, y juntos enfrentaríamos cualquier sombra que se atreviera a cruzar nuestro camino. Después de todo lo que había vivido, y aún con el corazón hecho trizas, sentí que necesitaba respuestas que no podía encontrar solo. Silvia seguía enviándome señales, pero había una barrera que yo no lograba romper. Fue entonces cuando decidí acudir a una medium, alguien con experiencia y sensibilidad para conectar con lo que escapa a los sentidos comunes. Llegué a la consulta con el alma cargada de dudas y esperanza. La mujer me recibió con una sonrisa tranquila, como si comprendiera el peso que llevaba. Nos sentamos frente a frente en un cuarto iluminado solo por una vela, y el aire parecía impregnado de una energía especial, suave pero intensa. La médium cerró los ojos y respiró profundamente. Después, comenzó a hablar en un tono sereno, como si canalizara una voz que no era la suya. Silvia está aquí, dijo con certeza. Está contigo, más cerca de lo que imaginas. Sentí un nudo en la garganta y lágrimas empezaron a deslizarse por mis mejillas. Ella continuó, quiero que sepas que te ama profundamente, que su amor no terminó con su partida, que cada paso que das, ella está a tu lado. La médium transmitía palabras que me llenaban de paz, pero también de una urgencia que me sorprendió. Silvia me dice que vino para salvarte, que hay algo que debías ver antes de que fuera demasiado tarde, que no estás solo, y que juntos pueden enfrentar lo que viene. Entonces, la médium me mencionó un detalle que solo Silvia y yo compartíamos, algo tan íntimo que nadie más podría saberlo. Habló de la pequeña llave de plata que ella guardaba en su collar, una que me había entregado en un momento difícil, como símbolo de confianza y unión. Esa llave es un puente entre ustedes, dijo la médium, y un recordatorio de que nada se pierde realmente, porque el amor es eterno. Escuchar esas palabras me llenó de una mezcla de alivio y esperanza. No solo estaba confirmando lo que ya sentía, sino que recibía la prueba tangible de que Silvia seguía conmigo, guiándome desde otro plano. La sesión terminó con un abrazo silencioso y un corazón más ligero. Salí de allí con una fuerza renovada, dispuesto a enfrentar lo que fuera, sabiendo que no estaba solo. Que Silvia, mi compañera de vida, estaba a mi lado, protegiéndome y amándome más allá del tiempo y el espacio. Después de la sesión con la médium, sentí que una paz profunda empezó a llenar mi corazón. Silvia no solo estaba conmigo, estaba en paz. Esa presencia que tantas veces me había acompañado, que me protegía y guiaba, ahora era una luz tranquila, serena, que me daba fuerzas para vivir sin miedo. Aprendí que el amor verdadero trasciende la vida física y que, aunque la pérdida duele, también abre la puerta a un vínculo eterno que ni la muerte puede romper. Silvia me salvó, me alertó y me amó hasta el último instante, y eso me permitió encontrar un nuevo camino, uno donde ella siempre está a mi lado. Si tú también has sentido la presencia de un ser querido que partió, si has vivido señales o momentos que no puedes explicar, quiero que sepas que no estás solo. Este amor que trasciende la vida es real, y puede traer consuelo y esperanza en los momentos más oscuros. Vela, escribe en los comentarios "yo creo" si alguna vez sentiste algo similar. Dime desde qué país me escuchas y comparte tu historia si te sientes cómodo. Suscríbete para escuchar más relatos que nutren el alma y abren el corazón. Gracias por acompañarme en esta historia. Recuerda, el amor nunca muere, solo cambia de forma.